Sobre la enseñanza de hoy So today's teaching, la he titulado I've titled La it oración más poderosa. The Most Powerful Prayer. Voy a decir eso otra vez. I'm going to say that again. La oración más poderosa. The most powerful prayer. Orar Prayer es hablar con Dios. is talking to God. No es un monólogo. It's not a monologue. No es algo que solamente sale de aquí para allá, It's not something that comes from here to over there. sino es una conversación. It's a conversation. Yo hablo I speak y Dios responde. and God responds. Ahora, la oración Now prayer es una disciplina esencial de la fe. in our faith. Tanto así So much so que no podemos that we cannot entender understand. la vida. Pero es cierto también But it's also true que aunque seamos cristianos por muchos años, that even though we may be Christians for many years, uno no puede decir que se ha graduado de la oración. one cannot say that they've graduated from prayer. De hecho, In fact, podríamos estar de acuerdo we can all be in agreement en que la oración that prayer es uno de esos temas que genera más preguntas que is respuestas. one of those topics that generates more questions than answers. Te voy a dar algunos ejemplos. I'll give you a few examples. Preguntas que nos podemos hacer en relación a la oración. Questions that we can ask ourselves in reference to prayer. ¿Debo orar todos los días? Should I pray every day? ¿Debo orar aunque no sienta ganas de hacerlo? Should I pray even when I don't feel like it? Si Dios sabe lo que voy a pedir, If God knows what I'm going to ask, ¿cuál es el sentido de pedirlo? what is the point of asking? ¿Alguien? Someone, ¿Con cuánta fe debo orar? how much faith should I pray with? ¿Cómo debo orar? How do I pray? ¿Cómo sé que estoy pidiendo correctamente? How do I know I'm asking correctly? ¿Puedo orar por un mejor trabajo? Can I pray for a better job? ¿Puedo orar por una mejor casa? Can I pray for a better house? ¿Puedo orar para que mi equipo de fútbol gane el partido? Can I pray for my soccer team to win the match? Si dos equipos de fútbol oran, If two soccer teams pray, ¿cuál gana el partido? which one will win the match? El más disciplinado, el que entrene The mejor. more disciplined, the one that trains the best? Preguntas que nos hemos hecho. Are these questions that we've all asked ourselves? Si hubiera orado, If I had prayed, ¿eso que sucedió habría sucedido? would that have happened? Si no hubiera orado, If I didn't pray, ¿eso que sucedió hubiera pasado? that which took place, would it have happened? ¿Por qué algunas oraciones son respondidas y otras no? Why are some prayers answered and others not? ¿Cómo puedo orar mejor? How can I pray better? ¿O estoy pidiendo lo que debo pedir? Or am I asking for what I should be asking? ¿Alguien se ha hecho esas preguntas? Has anyone asked themselves those questions? Hay muchas más, There's many pero more. yo aquí resumí algunas de las que yo tengo. But here I did a summary of the ones that I had. No te digo las que he tenido, I don't say some that I have had. sino las que tengo The hoy. ones that I have, these are questions that I have today. Hay un versículo There's a scripture que nos da un poquito de luz al respecto. that gives us a bit of light and understanding on the topic. Santiago, capítulo 4, versículo 3. James chapter 4 verse 3. Si no has leído el libro de Santiago, If you haven't read the book of James, te lo animo a leer. I encourage you to read it. Es un libro corto. It's a short book. Santiago era un medio hermano de Jesús James was a half brother of Jesus, y fue uno de los hombres más influyentes en la iglesia de Jerusalén. and he was one of the most influential men in the church of Jerusalem. Y Santiago dijo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. And James said, "You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Pides y no recibes. You ask and do not receive." Parece que como que Santiago está diciendo, It's almost like if James is saying, hay un lugar para no recibir cuando pides. there's a place to not receive when you ask. O mejor, no todo lo que pidas lo vas a recibir. Or better yet, not everything that you ask for, you're going to receive. Él está diciendo, si pides y no recibes, He's saying that if you ask and you don't receive, es porque pides mal. it's because you ask wrongly. Pregunta, Question. si Santiago nos está diciendo If James is asking us que cuando pedimos y no recibimos es porque pedimos mal, that when we ask and we don't receive is because we ask wrongfully, ¿no nos gustaría saber cómo pedir bien? wouldn't we want to know how to ask right? ¿Alguien? Anyone?
¿Alguna vez has pedido algo y no lo has recibido? Have you ever asked for Levante something la that mano you si haven't alguien ha received? pedido algo y no lo ha recibido. Raise your hand if you identify with that. Yo también. Me too. Los nos en la oración The no's in prayer cambian la forma como vemos a Dios change the way we see God, y cambian la forma como vemos la oración. and they change the way we see prayer. Si los nos que recibo en la oración If the no's that we receive in prayer cambian la forma como vemos a Dios change the way we see God, y estoy recibiendo esos nos and I'm receiving those no's porque estoy pidiendo mal, because I'm asking wrongly, tengo que empezar a pedir bien. I have to start asking right. Porque si cambio la forma de ver a Dios, Because if I change the way I see God, estoy en problemas. I'm in trouble. Mira esta frase. So look at this phrase. Cuando recibimos un no When we receive a no en nuestra oración, in our prayer, no es porque Dios no sea generoso, it is not because God is not generous, sino porque no pedimos lo que generosamente Él quiere darnos. but because we do not ask for what He generously wants to give us. ¿Alguien vino hoy a la iglesia? Did someone come to church today? Yo no soy un pastor amenero I'm not a pastor that asks for amens, that asks for amens. Yeah. but I would like some feedback. I would like some feedback from you guys. Quisiera un poquito de feedback. Like, estoy de acuerdo, me parece, eso está chévere, wow, qué buena frase, wow, Felipe y José se fajaron, you know, something like that. Cuando recibimos un no en nuestra oración, When we receive a no in our prayer, perdón, no es porque Dios no sea generoso, it's not because God is not generous, sino porque no pedimos lo que generosamente Él quiere dar. but because we don't ask for what He generously wants to give us. Te tengo una noticia. I have news for you. Hay una oración que siempre será respondida. There is a prayer that will always be answered, Una a la que Dios siempre le dirá sí. one that God will always say yes. La pregunta es, ¿quieres saber cuál es esa The oración? question is, do you want to know what that prayer is? Yo le llamo I call it la oración más poderosa. the most powerful prayer. Así se llama esta enseñanza. That's what this message is titled. Santiago capítulo 1, versículo 5. James chapter 1 verse 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. La oración más poderosa es, pide sabiduría The most powerful prayer is to ask for wisdom, y Dios se la da a todos, and God gives it to all, a algunos, to some, generosamente generously, y sin menospreciar a nadie. and without reproach. Santiago nos está diciendo, siempre que pidas sabiduría, James is telling us every time you ask for no wisdom, importa quién tú seas, it doesn't matter who you are, ni con cuánta fe pidas, nor how much faith you ask for, simplemente pide just ask, que Él te la va a dar and he will give it to you abundantemente abundantly y sin reproche. and without reproach. Si tú fueras Dios, If you were God, métete conmigo en esa película, si tú So- fueras Dios, get in the scene with me. So if you were God, ¿qué darías indiscriminadamente? what would you give indiscriminately? Billete, Money, porque quiero que todos me agraden, se agraden conmigo. because I want everyone to be happy and pleased with me. Si a mí me dicen, ahora vas a ser Dios, So if they tell me now you're going to be God, y yo en mis vacíos humanos, and me in my human emptiness, buscando aprobación de los demás, looking for approval of man, le daría a todos I would give to everyone lo que todos quieren. what everybody wants. Eso fue lo que hizo este personaje en la película de Bruce Almighty. That's what Jim Carrey and Bruce Almighty does. ¿La vieron? Have you guys seen it? Todopoderoso. Bruce Almighty? Bueno, véala. Watch it. Mire la tragedia Watch the tragedy que se genera that's generated cuando Dios when le God da a este hombre gives this la man responsabilidad de responder a las oraciones de la gente. the responsibility to respond to others' prayer. Y él decide deliberadamente And he decides deliberately empezar a decirle que sí a todo el mundo. to start saying yes to everybody. ¿Tú te imaginas que Dios respondiera sí a todas nuestras oraciones? Can you imagine if God says yes to all of our prayers?
Te puse el ejemplo sencillo de dos equipos de fútbol. So I give you a simple example of two soccer teams. Ahora, ¿qué pasa si yo en Orlando oro para que el huracán se desvíe a Miami? Now, what happens if us in Orlando, we pray for the hurricane to go to Miami Y instead of Orlando? Dios dice sí. And God says yes. O si tú vives en Miami y le pides a Dios que desvíe el huracán para Orlando. Or you that live in Miami, prays to God that He, changes the course of the hurricane to Orlando. Y Dios dice sí. And God says yes. ¿O qué pasa si yo estoy en guerra y soy el presidente de una nación So what happens if I'm in war and I'm a president of a nation, y hay otro presidente de la otra nación and there's another president for another nation con la que estoy en guerra that we're in war with each other, y ambos le piden a Dios and both presidents ask God lo mismo? the same thing? No es tan sencillo como que Dios diga que sí a todo. It's not as simple as God saying yes to everything. Dios dice, no te puedo responder sí a todo, God says, I can't respond yes to everything. pero siempre que pidas sabiduría, But every time you ask for wisdom, te voy a responder I'm que sí. going to respond yes. En otras palabras, In other words, si lo que Dios abundantemente da if what God gives abundantly a todo el mundo to all y sin reproche and without reproach es sabiduría, is wisdom, ¿no crees que deberíamos pedir sabiduría? don't you think that we should ask for wisdom? ¿Oraste hoy por sabiduría? Did you pray for wisdom today? ¿Oraste ayer por Did sabiduría? you pray for wisdom ¿Oraste yesterday? esta semana por Did sabiduría? you pray for wisdom this week? Porque si yo entiendo la importancia de la sabiduría, Because if I understand the importance of wisdom, pediría sabiduría. I would ask for wisdom. Te voy a dar 3 claves para transformar tu vida de fe. I'm going to give you 3 keys to transform your faith life. Clave número 1, So key number 1, pide sabiduría. ask for wisdom. ¿Quieres transformar tu vida de fe? You want to transform your faith life? Pídele a Dios sabiduría. Ask God for wisdom. Cuando tengas problemas o necesidades, When you have problems or needs, no le pidas a Dios que te saque de los problemas o las necesidades. don't ask God to take you away from those problems or those needs. Pídele sabiduría Ask Him for wisdom para navegar en los problemas y to las navigate those necesidades. problems and needs. Pero el problema es que uno no puede pedir algo que no entiende. But the problem is that one cannot ask for something they don't understand. Yo te puedo decir, pide sabiduría, I can tell you, hey, ask for wisdom. pero si pasamos un cuaderno But if we pass a notebook y le pido a cada uno de ustedes que escriba su definición de sabiduría, and we ask everyone to define what one believes wisdom is, nos vamos a encontrar con 25 o 30 definiciones distintas de sabiduría. we're going to discover that there's going to be 20 or 30 different definitions of what we call wisdom. Entonces, para definir lo que es sabiduría, So to define what is wisdom, me gusta empezar por lo que no es sabiduría. I would like to first begin with defining what is not wisdom. Sabiduría no es conocimiento, pero incluye el conocimiento. Wisdom is not knowledge, but it includes knowledge. Sabiduría no es inteligencia, pero incluye la inteligencia. Wisdom is not intelligence, but it includes intelligence. La sabiduría no es experiencia, aunque incluye la experiencia. Wisdom is not experience, but it includes experience. La sabiduría no es hablar bonito, Wisdom is not eloquence, aunque incluye el hablar y expresarse bien. although it includes speaking and expressing yourself well. Yo vivo de hablar. So I live from speaking. Esa es mi fuente de ingreso en los últimos 8 o 10 años de mi vida, ha sido a través de lo que hablo. That is my source of income. For the last couple years, that's what I've been living from. He sido pastor, I've been a pastor, comunicador, a communicator, profesor universitario, a university professor, life coach, a life coach, conferencista. a conference speaker. Vivo de hablar. So I live from speaking. Y una de las cosas que suelo escuchar So one of the things that I hear es, usted es muy sabio, Felipe. is, wow, Felipe, you are so wise. Pero tú no sabes si yo soy sabio por cómo hablo. But you don't know if that I'm wise just by the way I speak. Tú sabes si soy sabio por cómo vivo. You know that I'm wise because of how I live. Entonces tú le puedes preguntar a él si yo soy un hombre sabio, So you can ask him if I'm a man of wisdom porque él vive conmigo. because he lives with me. Y si él te dice que no, entonces no lo soy. And if he tells you no, then I'm not. Porque la sabiduría no es solo como hablo. So wisdom is not only how I speak. Vivimos en un mundo So we live in a world donde nos dejamos seducir where we allow ourselves to be seduced por los discursos. by verbal discourse. Entonces, repito,
Sabiduría no es hablar bonito, So I repeat again, wisdom is not eloquence, aunque incluye hablar bien y expresarse bien. although it includes speaking and expressing yourself well. Sabiduría no es información, Wisdom is not information, aunque incluye información. although it includes information. Google no te hace sabio. Google doesn't make you wise. Te voy a dar la definición que yo creo que es sabiduría. So I'm going to share the definition of what I believe wisdom is. Te la leo toda en español, después la traducimos. So I'm going to read it all in Spanish and then we'll translate it to English. Sabiduría es un atributo de la naturaleza de Dios, le pertenece a Dios, que Él ha decidido generosamente compartir con nosotros. Wisdom is an attribute of God's nature. It belongs to God, which He has generously chosen to share with us. Entiende esto. So understand this. Cuando pedimos sabiduría, When we ask for wisdom, estamos pidiéndole a Él we're asking Him que nos dé algo que es de Él, to give us something that belongs to Him, que hace parte de su naturaleza, that becomes part of His nature, de su carácter, His y character, que Él generosamente and that He generously dice, te la voy a dar, says, I will give it to you si me la pides. if you ask me for it. Si no pides If sabiduría, you don't ask for wisdom, te estás privando you're depriving yourself de tener en ti of having in you un pedazo de Él. a piece of Him. Proverbios 3 del 13 al 14. Proverbs 3:13 through 14. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. for the gain from her is better than gain from silver, and her profit better than gold. Oye, yo pido como 10 veces más billete que sabiduría, te lo estoy confesando. Listen, I would ask for 10 times more money than wisdom. Si yo cojo la lista de las oraciones que he hecho en los últimos 12 meses de mi vida, If I take a list and write down all of the prayers I've done in the last couple years, tengo que confesar que más veces he pedido por provisión financiera I have to confess that I've asked God for provision more que por sabiduría. than for wisdom. Quiero que sepas que yo no te estoy predicando I want you to understand that I'm not preaching desde una falsa perfección moral. from some false moral perfection. Yo te estoy predicando desde mi realidad. I'm preaching from my reality. Las preguntas que te leí al principio The questions that I read to you in the beginning, son mías those are my y questions. la respuesta me la dio Dios en mi oración. And the response, God gave it to me in prayer. Es más importante la sabiduría Wisdom is more important que el oro. than gold. Entonces, pedir por sabiduría es la oración antes de la oración. Then asking for wisdom is the prayer before prayer. Si te llevas algo de esta enseñanza, So if you take something home today from this message, llévate esta frase. take home this phrase. Antes de que tú entres a orar, Before you go into prayer, sea que ores en tu closet say that you pray in your closet o en tu baño or in your bathroom o en el carro, or in the car, donde sea que ores, wherever you pray, antes de empezar a orar, before you begin to pray, dile, Dios, ask God, dame sabiduría say, God, give me wisdom para orar. to pray. Es la oración It's the prayer antes de la oración. before the prayer. Pedís y no recibís You ask and do not receive porque pedís mal. because you ask wrongly. ¿Qué hace la sabiduría? What does wisdom do? Te permite pedir bien It allows you to ask right. y a mí siempre me ha gustado enseñar And I've always liked to teach que todo lo que la Biblia enseña en positivo that everything that the Bible teaches in a positive perspective, se puede aplicar en negativo. you can also apply it in a negative perspective. Pedís y no recibís porque pedís mal. You ask and do not receive because you ask wrongly. Dale la vuelta. Pedís y recibís So flip it backwards. Ask and receive porque pedís bien. because you ask right. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Si pido bien, So if I ask right, siempre voy a recibir una respuesta positiva. I will always receive a positive response. Y no importa con cuánta fe, And it doesn't matter with how much faith, con cuánta rodilla doblada, with how much my knees on the floor bent, asking God,
con cuánta fuerza, with how much strength, cuántos amigos involucres en tu cadena de how oración. much friends I involve in our prayer. Si la oración es incorrecta, If the prayer is wrong, la respuesta va a ser la misma. the response will always be the same. No. No. Número 2, te dije que te iba a dar 3 claves. Number 2, I shared I was going to give you 3 keys. By the way, you're doing a great job, man. Cata, pásame el celular. Kata, give me my cell phone. ¿Me lo está dando o no? Is she giving it to me or not? ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Ustedes están ansiosos porque yo no lo estoy, ¿qué? So you're anxious because I'm not doing what? Recibiendo. Reaching out, receiving. La segunda clave es si pides sabiduría, The second key is if you ask for wisdom, recibe sabiduría. receive wisdom. El problema es que muchos cristianos, The problem is that many Christians, en su misticismo, in their mysticism, piensan que recibir sabiduría think that receiving wisdom es como Keanu Reeves is like Keanu Reeves en The Matrix. in Matrix. Quiero aprender portugués. I want to learn Portuguese. Dios, dame sabiduría. God, give me wisdom. No, no funciona de esa It manera. doesn't work that way. Por eso, para recibir sabiduría, That's why in order to receive wisdom, tú tienes un rol activo. you have an active role to play. Si tú pides, Señor, enséñame un idioma. So if you pray and ask God to teach you a language, Si tú le dices, Dios, quiero aprender español, if you say, God, I want to learn Spanish, Dios no te va a inyectar español en tu cerebro. God is insertar. not going to inject the Spanish language in your brain. Tú tienes que estudiar español. You have to study Spanish. Si tú pides sabiduría, If you ask for wisdom, la respuesta garantizada es sí. the sure answer is yes. Pero si yo no te doy las 3 claves para recibir sabiduría, But if I don't give you the 3 keys in how to receive wisdom, te vas a frustrar, you're going to get frustrated. me vas a decir mentiroso, You're going to call me a liar. le vas a decir mentiroso a Dios, You're going to call God a liar. y yo no quiero que eso suceda. And I don't want that to happen. Entonces te estoy dando 3 claves para cambiar tu vida de fe. So I'm giving you 3 keys in how to change your faith life. En la segunda, que es recibir sabiduría, In the second key, receiving wisdom, te voy a dar 3 claves para recibir sabiduría. I'm going to give you 3 keys in how to receive wisdom. Primera clave, First key, en el silencio de la oración. through the silence of prayer. El problema The problem es que la mayoría de los cristianos is that the majority of Christians en su oración in prayer, solo piden, they only ask, no reciben. they don't receive. Señor, ayúdame con esto. God, help me with this. Padre, te entrego esta situación. Father, I give you this Te situation. presento este I problema. present to you this Te problem. pido por fulano. I ask you for so and Te so. pido por este amigo. I ask you for this Tú sabes friend. el problema de mi You trabajo. know the problem at my En el nombre job. de In Jesús. the name of Amén. Jesus. Amen. Y Dios se queda And God stays como Cata con el brazo estirado. like Gata with his hands reaching out. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12 al 13. 1 Kings 19 from verse 12 to 13. Después del terremoto, un fuego. Go ahead. After the earthquake came a fire, Pero el Señor no estaba en el fuego. but the Lord was not in the fire. Después del fuego, el susurro de una brisa apacible. And after the fire came a gentle whisper. Cuando Elías lo oyó, When Elijah heard it, se cubrió el rostro con su manto. he pulled his cloak over his face. Hace 8 días prediqué sobre este pasaje. So 8 days ago, I spoke on this very passage. Elías estaba en la montaña, Elijah was in the mountain. hubo un terremoto, There was an earthquake. hubo un temblor fuerte, There was a rushing wind. hubo un fuego, There was a fire. y dice la Biblia que en ninguna de esas cosas estaba el Señor, And the Bible says that God was not in any of those things. pero que hubo un susurro apacible. But there was a gentle whisper. Right? Y ahí estaba el Señor. And there was God. No es que yo oro y Dios no responde, No, it's that I pray and God doesn't answer me porque tú estás esperando un terremoto, because you're expecting an earthquake, un fuego, a fire, un incendio, a fire, y Dios está en el susurro. and God is in the whisper. No tenemos tiempo para escuchar el susurro. We don't have time to hear God's whisper.
No oramos de manera que haya silencio en nuestra oración. We don't pray in a manner that there's silence in prayer. ¿Cuándo fue la última vez que en tu oración When was the last time that in your time of prayer callaste you stayed quiet para que Él te hablara? so that God can speak to you? Oración no es un monólogo, Prayer is not a monologue, es una conversación. it's a conversation. No solo necesito recibir sabiduría en el silencio de mi oración, I don't only need to receive wisdom in the silence of prayer, sino en la palabra. but also through the word. Proverbios 4 del 5 al 7. Proverbs chapter 4, verse 5 through 7. Adquiere sabiduría, Get wisdom, adquiere entendimiento. get insight. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Do not forget it, do not turn away from the words of my mouth. Escucha otra vez. So listen again. Adquiere sabiduría, Get wisdom no olvides mis palabras. and do not turn away from the words of my mouth. Hay una conexión directa There's a direct connection entre la sabiduría que estás between pidiendo wisdom, the wisdom that you're asking for, y sus palabras. and his words. Orar sin leer la Biblia Prayer without reading the Bible es dejar a Dios con la palabra en la boca. is leaving God with his words in his mouth. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time en que oraste that you prayed en el nombre de Jesús? Amén. in the name of Jesus? Amen. Y Felipe nos va a leer la Biblia el domingo. Felipe is going to read the Bible to us on Sunday. Si le pides algo a Dios, If you ask God for something, esperas por su respuesta. wait for him to respond. Estira la mano y recibe. Stretch your hand and receive. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Y número 3, Number 3, comunidad. in community. Proverbios 11:14. Proverbs 11:14. Donde no hay buen consejo, For lack of guidance, el pueblo cae. a nation falls. Pero en la abundancia de consejeros But victory is won está la victoria. through many advisors. Otra versión dice, en la multitud de consejeros Another version says, in the multitude of counselors, hay sabiduría. there is wisdom. Hay sabiduría en comunidad. There's wisdom in community. Ahora estamos haciendo grupo pequeño de hombres. Now we're doing a small group for men. Nos reunimos todos los lunes We gather every Monday a las 8:30 de la noche, at 8:30 at night, un grupo de 8 o 9 hombres, a group of like 8 or 9 men, y compartimos nuestras realidades, and we share our realities, nuestros our problemas, problems, nuestras our situaciones, situations, y entre unos y otros and amongst ourselves, hay respuesta there's a response de sabiduría. of wisdom. No es un monólogo It's not a monologue donde yo le predico a 8 hombres todas las semanas, where I preach to 8 men every week. sino abrimos nuestro corazón, Instead, we open our hearts, y a veces el problema de Juan and sometimes Juan's problem viene por medio de la intervención, la respuesta viene por medio de la intervención de José. The response to Juan's problem comes by means of Jose's intervention. Ser parte de una comunidad So being part of a community te da acceso gives you access a la sabiduría divina. to divine wisdom. Hay cosas que Dios te va a hablar en su palabra, There are things that God will speak to you through his word. hay cosas que te va a hablar cuando haces silencio y a través del susurro de su espíritu, There are things that God will speak in silence through prayer. y hay cosas que te va a hablar a través de otros hermanos y hermanas en la fe. And there's things that God will speak through other people, other Christians in faith. Esa sabiduría integral That wholesome wisdom de 360 grados of 360 degrees, la vas a recibir si tienes en cuenta esas 3 you're cosas. going to receive them if you keep in mind those 3 keys. Una persona que pide sabiduría A person that asks for wisdom y solo hace silencio and only keeps silent puede recibir una parte de la respuesta. will probably receive only a piece of the response. El que solo lee la Biblia, Someone that only reads the Bible, una parte de la respuesta. another piece of the answer. El que solo pide consejo, And if the person that only asks for counsel, una parte de la a respuesta. piece of the answer. Pero cuando recibes las 3 partes, But when you receive the 3 pieces, es como cuando éramos pequeños, it's like when we were small, que jugábamos un jueguito when we were younger, we would play a game, que decía conecta los puntos. that game called Connect the Dots. Cuando ves los puntos no sabes qué es, When you see the dots, you don't know what it is. pero cuando los conectas, But when you start connecting them, tiene sentido. it makes sense. Cuando estás, Señor, no entiendo, When you say, God, I don't understand, dame sabiduría, give me wisdom,
El susurro, His whisper. un punto. La Biblia, The Bible, otro punto. another point. El consejo de mi amigo, The counsel of my friend, otro punto. another point. Oh, ya todo tiene sentido. Wow, that makes sense. ¿Dónde estás flojo? Where are you lacking? ¿Qué parte de estas tres tienes que fortalecer? What part of these three do you need to strengthen? Esta misma semana This same week, puedes empezar a tomar medidas you can start taking steps para recibir sabiduría. to receive wisdom. Y número 3, And number 3, practica sabiduría. practice wisdom. Si pido sabiduría, So if I ask for wisdom recibo sabiduría, and receive wisdom, ¿y ahora qué hago con esa now sabiduría? what do I do with that wisdom? ¿Para qué es esa sabiduría? What's the wisdom for? La primera vez que vemos en todas las escrituras The first time we see in all of Scripture a alguien lleno del Espíritu Santo, someone being filled with the Holy Spirit. en otras palabras, la primera vez que la sabiduría vino sobre alguien, In other words, the first time that wisdom came over someone, lo vemos en Éxodo 35-31. upon someone, Exodus 35:31. Hay un principio que se llama el principio o la ley de la primera mención. There's a biblical principle called the law of first mention. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera vez That means that the first time que algo sucede en las escrituras, that something takes place in the scriptures, eso es fundamental that's fundamental. para todas las demás veces. It's a fundamental piece of every time that situation happens again in the Bible. Dice, el Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios The scripture reads, the Lord has filled Bezalel with the Spirit of God, y le dio gran sabiduría. giving him great wisdom. Primera cosa que te quiero enseñar de este pasaje. First thing I want to teach you regarding this passage. El Espíritu Santo The Holy Spirit es sabiduría. is wisdom. Estar lleno del Espíritu Santo Being filled with the Holy Spirit es la sabiduría. is wisdom. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, But after being filled with Holy Spirit, esa sabiduría that wisdom se manifestó en capacidad, manifested in ability, destreza expertise, y en toda clase de artes manuales y oficios. and in all kinds of crafts. Juan, Juan, el Espíritu Santo the Holy te Spirit llenó de él filled you with y Him, te dio la himself, sabiduría gave you the wisdom para ser un artesano. to be a craftsman. Guillermo, las Guillermo, capacidades que el Espíritu Santo te ha dado the capabilities that God has given you te hacen poder hacer todos los oficios que haces. gives you the ability to do what you do. No podemos decir que predicar el Evangelio es sabiduría del Espíritu Santo We can't say that preaching the gospel is with the wisdom from God y que hacer un mueble and that building a furniture o instalar todo un sistema de aires acondicionados or installing an HVAC system no es sabiduría del is not Espíritu Santo. wisdom from Holy Spirit. Porque la primera vez en todas las escrituras que alguien fue lleno del Espíritu Santo, Because the first time in the scripture that someone was filled with the Holy Spirit, esa habilidad that ability fue sabiduría was wisdom para construir el tabernáculo to build the tabernacle y diseñar las vestiduras de los sacerdotes. and design the garments of the priests. En otras palabras, In other words, un carpintero, a carpenter, un constructor, a construction un worker, diseñador de modas interior y de designer. interiores. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Pero lo que te quiero enseñar detrás de este principio But what I want to teach you behind this principle es que la sabiduría se manifiesta de manera tangible. is that wisdom manifests itself in a tangible way. Yo no digo, uy, qué hombre tan sabio. I don't say, wow, what a man full of wisdom. Yo voy al Instagram, I go to Instagram, veo la página de su empresa, I see his company page, veo los productos que él crea I see the products that he creates, y digo, este man es un teso. and I say, wow, this is incredible. Que en cristiano está lleno de sabiduría. That if you translate that into Christian, it means this man is full of wisdom. ¿Alguien está conmigo? Is someone here with Ok. me? ¿Cómo se tiene que manifestar la sabiduría que Dios te ha dado a ti? How does the wisdom of God
How does the wisdom that God has given you need to manifest in you? La and through you? sabiduría se tiene que poner en práctica. Wisdom has to be put to practice. No es conocimiento, It's not knowledge, pero incluye el but conocimiento. it includes knowledge. No es inteligencia, It's not pero intelligence, incluye la but it inteligencia. includes No intelligence. es hablar bonito, It's not eloquence, pero incluye hablar bien. but it includes speaking Es un well. poco de todas esas It's cosas a little bit of all those things puestas en práctica. put into practice. Diríamos entonces We'll say que this, sabiduría no es hablar bien, that wisdom is not speaking well, sino vivir bien. but living well. Es conectar lo que sabes, It's connecting what you know, lo que dices, what you speak, con lo que haces. with what you do. ¿Dónde necesitas ser sabio? Where do you need wisdom? De nada sirve recibir sabiduría si no la ponemos en práctica. It is useless to receive wisdom if we do not put it into practice. En Mateo capítulo 7, In Matthew chapter 7, en el Sermón del Monte, in the Sermon on the Mount, Jesús nos habla de dos hombres, Jesus speaks of two men, el hombre sabio the wise man y el hombre necio. and the foolish man. Y dice que el hombre sabio And he says that the wise man es el hombre que edifica su casa sobre una roca is the man who builds his house on a rock, y el hombre necio la edifica sobre arena. and the foolish man is the one who builds his house on the sand. Y la diferencia And the difference, está en que este escuchó la palabra the difference between the two is that the wise man listened to the word y la puso en práctica. and he put it to practice. Y el necio escuchó la palabra And the foolish man listened to the word y no la puso en and práctica. he didn't put it to practice. Venir a la iglesia Coming to church no te hace sabio. doesn't make you wise. Te da la información It gives you the information para que tú la recibas so that you can receive y si la information. practicas, And if you practice te haces sabio. what you learn, you become wise. La sabiduría aplicada a tu matrimonio, Wisdom applied into your marriage, a tu paternidad, in your paternity, your fatherhood, en tu trabajo, at your job, como jefe, as a manager, como empleado, as an employee, como emprendedor, as an como entrepreneur, pastor. as a pastor. Sabiduría solo es sabiduría Wisdom is only wisdom si se lleva a la práctica. if you put it into practice. Santiago capítulo 3 versículos 17. James 3:17. Sin embargo, But I'm going to read it. okay. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy and the fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere. Me gusta y quiero resaltar lleno de buenas acciones. I like and I want to emphasize Full of full deeds. Something like that. it's full of mercy and the Good fruit deeds. of good deeds. La verdadera sabiduría se manifiesta en acciones. True wisdom is manifested by actions. Vivir sabiamente honra a Dios. Living wisely honors God. La mejor manifestación de honra a Dios The best way that you can express honor to God es viviendo sabiamente. is living wisely. El problema The problem is es que nos falta un componente that we're missing a component para recibir sabiduría. to receive wisdom. Te lo voy a leer. I'm going to read it to you. Primera de Corintios 3, 18 al 20. 1 Corinthians chapter 3 verse 18 through 20. Dejen de engañarse a sí mismos. Stop deceiving yourselves. Escuchen. Si piensan que son sabios, If you think you're wise de acuerdo con los criterios de este mundo, by this world's standards, necesitan you need volverse necios para ser verdaderamente sabios. to become a fool to be truly wise. Voy a leerlo de corrido hasta ahí y tú lo lees. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Stop deceiving yourselves. If you think you are wise by this world's standards, you need to become a fool to be truly wise.
Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, For the wisdom of this world is foolishness to God, como dicen las escrituras. as the scriptures say. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. He traps the wise in the snare of their own cleverness. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. And again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. ¿Sabes quién es la persona más necia? Do you know who's the person that's the most foolish? La que cree que se las sabe todas. The one who thinks they know it all. Y el sábelo todo And the know-it-all es aquel is he que nunca está dispuesto a recibir sabiduría, who is never willing to receive wisdom, porque sabe más que la comunidad, because they know more than the community, sabe más que la Biblia, they know more than the Bible, sabe más que Dios. they know more than God. ¿Quieres sabiduría? You want wisdom? Necesitas humildad. You need humility. Necesitas renunciar a tu opinión humana. You need to renounce to your human opinion. Necesitas renunciar a lo que tú crees que sabes. You need to renounce to what you think you know. Si piensas que eres sabio, If you think you're wise, por eso es que no estás pidiendo sabiduría. that's why you're not asking for wisdom, Porque yo pido lo que necesito. because I ask for what I need. ¿Por qué he pedido más billete en los últimos 12 meses que cualquier otra cosa? Why have I asked for money in the last 12 months than anything else? Porque no tenía billete. Because I didn't have money. ¿Y por qué no pido sabiduría? Why don't I ask for wisdom? Porque me creo que me las sé todas. Because I think I know it all. Si no bajamos la cabeza If we don't lower our heads y reconocemos delante de Dios, and recognize before God, Señor, yo no me las sé todas. saying, Lord, I don't know it all, Dame sabiduría. give me wisdom. Y entonces Dios te manda And then God sends la sabiduría the wisdom empaquetada in a little package en el compañerito de iglesia, in your friend que from tú church, dices, and you say, pero este me va a dar consejo. wow, but this guy's gonna give me advice? Sí, si Dios te la quiere dar, te la va a dar a través de eso. Yeah, if God wants to give you wisdom, he's gonna give it through him. Porque Él quiere ver tu corazón humilde. Because he wants to see your heart humble. Que diga, ¿sabes qué? That says, you know Yo what? no me las sé todas. I don't know it all. Y tal vez lo que tú estás diciendo tiene sentido. And maybe that which you're sharing makes sense. Voy a pedirte que te pongas sobre tus pies. I want to invite you to stand. Vamos a hacer una oración We're gonna make a prayer, y yo quiero que la hagas tu oración. and I'd like you to make this your prayer. No tienes que repetir mis palabras, You don't have to repeat my words, pero sí te pido que conectes con lo que estoy diciendo. but I do ask that you connect with what I'm saying. Y en tu corazón le digas a Dios con tus palabras And in your heart, you say from your heart to God lo que tú crees que necesitas decirle a Él. what you think you should say to God. Señor, gracias. Lord, thank you. Gracias por hablarnos. Thank you for speaking to us. Qué importante entender el poder de la oración. How important to understand the power of prayer. Y hoy comprendimos que muchos de los nos que hemos recibido And today we understand that many of the no's that we've received in prayer han sido por pedir mal. have been because we've asked wrongly. Ayúdanos a pedir bien, Señor. Help us to pray right, Lord. Ayúdanos a tener sabiduría Help us have wisdom para orar como se debe. to pray how we should pray. Ayúdanos a ser humildes Help us to be humble, para reconocer to que no nos las recognize sabemos todas. that we don't know it all. Y danos la capacidad de escuchar And give us the capacity to hear en el silencio de nuestra oración, through the silence of our prayer, en el poder de tu palabra escrita in the power of your written word, y a través de los hermanos y hermanas de esta comunidad. and through the brothers and sisters of this community. Hoy renuncio a mi sabiduría humana Today I renounce to my human wisdom, y abrazo la sabiduría divina. and I embrace divine wisdom. Dame sabiduría, Señor. Give me wisdom, Lord. Hazme un hombre sabio. Make me a man full of wisdom. Ayúdame a ser un mejor padre, Help me be a better father, un mejor hijo, a better son, un mejor esposo, a better husband, un mejor trabajador, a better worker, un mejor pastor, a better pastor, un mejor hombre de Dios. a better man of God, Y ayuda a mi familia en la fe and help my family in the faith
para practicar la sabiduría, to be able to practice wisdom, para que ésta se manifieste so that wisdom may manifest itself y te glorifique a ti. and glorifies you. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Amén. Amen.